Bienvenidos a una emisión más de Derecho a Disentir, el programa de Justicia TV en el que a partir de sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abordamos temas de interés nacional con estudiantes de diversas carreras y universidades. Hoy vamos a platicar sobre la no discriminación entre particulares, contratación de seguros. Para platicar sobre este tema nos acompañan Miguel Ángel Martínez de Economía de la UNAM, Daniela Jiménez de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México y Asturias Antuño de Derecho de la Universidad La Salle. Yo soy Amadeo Díaz Moguel y esto es Derecho a Disentir. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Derecho a Disentir. Mi nombre es Amadeo Díaz Moguel y como siempre me da mucho gusto recibirlos acá en su casa en Justicia TV. El día de hoy vamos a hablar sobre aspectos de discriminación en el caso de la contratación de seguros. Personas con discapacidad que se enfrentan a situaciones de discriminación, en este caso, al momento de contratar un seguro cuando no tienen una plena libertad para hacerlo. Para esto nos acompañan el día de hoy dos espléndidas abogadas y un economista. Así que, pues, ¿por qué no arrancamos contigo, Daniela? Cuéntame, ¿cuáles son los hechos del caso y cuáles fueron los agravios presentados en este caso que tuvo que evaluar la Suprema Corte de Justicia? Bien, pues para el caso en concreto, Seguro Sin Bursa Sociedad Anónima promueve un amparo indirecto en contra de la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad. Esto según, ya que argumentaba que las disposiciones impugnadas en un primer momento iban a ser el artículo 2 y en su fracción novena, y por otro lado el artículo 9, ya que la quejosa señalaba que los artículos antes mencionados limitaban su libertad de contratación y atentaba contra la naturaleza de un contrato de seguro. De manera general, esos fueron los hechos del caso. Perfecto. Asturias, cuéntame, ¿cuál fue el análisis que hizo la Corte, los agravios presentados, sobre todo desde la perspectiva de la persona con discapacidad que interpone el juicio? Bueno, en general, como comentaba Daniela, ¿no? Una de las principales cuestiones que en inicio hizo valer Inbursa en su momento es que estas leyes para prevenir la discriminación en contra de personas con discapacidad podían atentar en algún punto en contra de la libertad de las aseguradoras, ¿no? Para medir riesgo y por ende crear y por ende medir las cuestiones que cubriría el seguro, ¿no? Sin embargo, por el lado de las personas de discapacidad se toma en consideración que la discapacidad como tal no es una enfermedad. Entonces realmente no se puede tomar como una agravante hacia la contratación del seguro. Entonces, más bien la discapacidad es un pequeño obstáculo que a lo mejor podrían tener las personas para adecuarse a su entorno social, pero realmente no es una enfermedad y por ende no se puede tomar como una agravante o como un bloqueo hacia el acceso a seguros. Por supuesto. Miguel, cuéntame, cuéntame un poquito el trasfondo de cuál es la actividad que realizan las aseguradoras, qué es lo que les interesa, justamente para ir poniendo más en contexto el caso actual. ¿Por qué una aseguradora estaría en contra, digamos, o interpondría un amparo en contra de esta reforma? Claro, bueno, de entrada una aseguradora, como cualquier otra empresa, pues su fin es obtener ganancias o una utilidad, y si a consideración de ellos esta ley puede afectar su funcionamiento y por tanto sus ganancias, es por el motivo que están recurriendo a tratar de ampararse. Obviamente, ¿cuál es el fin? Pues es vender, es prestar un servicio. Y yo no soy abogado, pero estoy de acuerdo con el argumento que ellos exponían en este intento de amparo, pues dado que si bien es cierto que la salud es un derecho humano, no forzosamente tiene que ser atendido este derecho humano en el sector privado, está el sector público, y no se les vería afectado
sus derechos humanos a las personas que quisieran contratar un seguro, y si una aseguradora esta o cualquier otra pudiera desear no ofrecerles este servicio. Daniela, ¿estás de acuerdo con lo que acaba de comentar Miguel en términos de que al tratarse de un sector privado, ese derecho humano no necesariamente debería respetarse? No, la verdad es que sí estoy totalmente en desacuerdo, ya que de hecho me faltó mencionar una cuestión importante, ya que aquí la ley, Seguros Sin Bursa aseguraba que los artículos que ya mencioné anteriormente eran contrarios a los numerales 1, 5, 14 y 16 de la Constitución Política. Sin embargo, si nos referimos eh, al primer artículo de nuestra Constitución, dice que pues ninguna persona, ¿no?, podrá ser sujeta a discriminación, bueno, sí, parafraseando lo que se explica dentro de este numeral. Sí. Entonces, al implicar toda persona, yo considero que es toda persona, o sea, ya sea una persona jurídica colectiva o una persona individual. Entonces, yo considero que la persona aquí que estamos como tomando en consideración, que sería esta aseguradora, pues debería respetar también esos principios y garantías fundamentales que se establecen dentro de la Constitución, porque al final del día queda sujeto al texto constitucional. Entonces... Solamente aquí hacer una puntualización. Yo no mencioné que no estoy de acuerdo en que se le respete el derecho humano, sino lo que estoy diciendo es que el derecho humano de acceso a la salud puede darse en el ámbito público sin necesidad de recurrir a un privado. Ahora, todas las empresas discriminan de una u otra forma y el sector público también discrimina de una u otra forma. Es decir, las plataformas que ofrecen servicio de taxi a través de una aplicación también tienen forma de decir si te dan o no te dan el servicio. Antros, restaurantes, un montón de empresas discriminan si no cumplen ciertos parámetros, porque a final de cuentas no es su obligación darles un servicio absolutamente a todos por igual. Ellos tienen ciertos parámetros y obviamente su objetivo principal es el de ganar dinero, el de obtener recursos. Sin embargo, en ese legítimo derecho que tienen, me parece, nada más para poner tantito a regresar el balón a la cancha, que es, efectivamente, por un lado, las empresas, digamos, tienen un legítimo derecho de comercialización y en ese afán obtener utilidades a través de los servicios y productos, digamos, que ofrecen. Sin embargo, también del otro lado de la balanza hay una serie de derechos consagrados en la Constitución, particularmente aquellos que conocemos como derechos humanos, o sea, el hecho de quizás tengas, que de entrada en teoría se supone que ningún restaurante debería decirte no entras por algún motivo de raza, religión, sexo, tal, género, bla, 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 en fin, lo que muchas veces lo hemos visto, digamos, ahí anunciado. En el caso de salud, me parece que es uno de esos grandes derechos que nos estamos enfrentando. Daniela, perdón, te interrumpí. Sí, claro, perdón. Igual estaba, bueno, con respecto a lo que estaba comentando Miguel, pues entonces también entraríamos en una cuestión de libertad, ¿no? Porque la libertad de una persona al elegir si quiere o no, pues irse por el lado del sector privado o del sector público, pues también entraríamos en un conflicto ahí. Creo que esta discriminación va más enfocada, como bien lo menciona el caso, a la discapacidad, ¿no? Que en este caso el seguro no quiera prestar el servicio porque la persona con esa condición, que obviamente ya dijimos que no tiene como que un ámbito, bueno, no está dirigida también a la salud, sino más bien como al contexto social, o sea, que esta persona sea limitada a contratar ese servicio privado. Entonces también entraría en una cuestión de libertad de la persona al decidir sobre si quiere inclinarse al sector privado o al sector público. Ahora, otra cosa que es el punto sobre la I en el caso, que no estamos hablando, a ver, un seguro privado, efectivamente, si tienes tú ciertas condiciones previas, ciertos antecedentes, está en la capacidad, uno, de aumentarte el precio, dos, de decirte, ¿sabes qué, compadre? Pues la verdad es que, dados tus antecedentes, yo no te puedo asegurar, etcétera. Sin embargo, todos aquellos antecedentes que solicitan los seguros médicos en este caso son antecedentes que tienen que ver con un tema de salud. Y me parece que el presente caso lo que está analizando es precisamente si la discapacidad puede ser considerada como un tema de no salud, vaya, o sea, de que no está saludable. Y en ese caso, si tiene una justificación el seguro médico, como para decir, tú sabes que o te cuesta más caro o de plano no te lo doy. ¿Tú qué opinas al respecto, Astrid?
O son, Asturias. perdón, Asturias, discúlpame. O Sí, están, no hay o están problema. en igualdad, o sea, o estamos hablando de lo mismo, o realmente sí debiese ser un análisis completamente distinto. No, yo creo que, a ver, que sí, la sentencia más que nada habla sobre el tema, toca el tema de la facultad que tienen las aseguradoras por la propia naturaleza, pues que la organización de una aseguradora da, de aceptar, de rechazar un riesgo con base en las situaciones particulares, ¿no? Entonces, por lo que veo en este criterio, el principal tema es que justamente se está tomando la discapacidad como una enfermedad, ¿no? Ujú. Cuestión que no, evidentemente no es ¿Están así. escuchando los Sin embargo, participantes creo de que Piña? también se puede llegar a caer en un error si si por el simple hecho, a ver si me doy a Ujú. entender, ¿no? Si por el simple hecho de ser una persona discapacitada, que a lo mejor y tiene una enfermedad, ¿no? Aparte de la discapacidad, alguna enfermedad, Bueno, aparte no, se más puede bien la llegar a caer discapacidad en no es el, enfermedad, ¿no? ajá, bueno, ajá, una discapacidad y además Sí. una enfermedad, ajá, este, ajá, que alguien quiera intentar que se le dé a fuerza a un seguro por el simple hecho de tener una discapacidad aún cuando aparte tengo una enfermedad, ¿no? Creo que esta es la cuestión que podría llegar a tener un problema, pero creo que por el simple hecho de tener una capacidad no se debe caer en el hecho de no te aseguro porque no representa un riesgo mayor, ¿no? Siendo objetivos, no representa una cuestión de que alguien pueda, no sé, desarrollar cáncer más fácil o diabetes más fácil, ¿no? O que pueda morir a una edad más temprana, porque realmente no es una cuestión, pues, pues de salud, ¿no? Miguel, ¿qué opinas? ¿Sí estamos hablando de cosas Pues distintas o no necesariamente? sí, porque, bueno, primero regreso un poquito a lo de hace un minuto. Eh, pues realmente la persona sigue teniendo la opción de si sector privado o si sector público, y para llegar al sector privado no forzosamente es a través de una aseguradora. Ahora sí que las personas que tienen solvencia pues pueden recurrir a esta parte. Y si bien es cierto, las discapacidades como sí no se consideran como una enfermedad, también es cierto que muchas discapacidades son derivadas de algunas enfermedades y otras discapacidades dan pie a otras enfermedades. Entonces, por tanto, sí te vuelves una persona más vulnerable hasta cierto punto y por tanto la aseguradora corre más riesgos. Y sí, es cierto, también las personas que sufren discapacidades tienden a vivir menos años, su calidad de vida es menor en ciertos aspectos y por tanto necesitan con mayor recurrencia los servicios médicos especializados hasta cierto punto. Entonces, bajo este criterio, creo yo que la aseguradora tenía razón en no ser obligada a prestar su servicio. Y esto no quiere decir forzosamente que en automático todas las personas con alguna discapacidad serían vetadas de esta o de otra aseguradora, sino que quedaría, pues ahora sí que al albedrío de cada una de las aseguradoras si se acepta o no. Sí, o sea, estoy de acuerdo contigo en el sentido de que efectivamente una aseguradora privada, vaya, tiene la posibilidad de negar sus servicios, digamos, a una persona. Generalmente estos servicios, o más bien la valoración del servicio va en cuestión justamente de análisis médicos, de antecedentes, etcétera. Me parece que considerar a una discapacidad como una enfermedad o como un antecedente, pues sí es un tema realmente como pues muy discriminatorio en este sentido, más allá de que en caso de quererse atender en salud existen organismos públicos para atenderse en salud, etcétera. No es de que si no me atiendo en el seguro privado no tengo ningún otro tipo de acceso, me parece que no es el caso, tal cual, o hablándolo tan tautológicamente, pues, o sea, o sí es o no es. Pero el detalle, digamos, de considerar a la discapacidad como un antecedente médico y por ende como algún tipo de enfermedad, sí me parece como bastante, híjole, no sé, ahí sí estamos pisando la línea roja, yo creo. ¿Tú qué opinas, Daniela? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Amadeo, en esta cuestión, ya que de hecho la sentencia misma atiende a esta cuestión de que la discapacidad no es una enfermedad, ¿no? Sino más bien la discapacidad se crea de acuerdo al contexto en el que se desenvuelve la persona. Entonces sí creo que sí resulta discriminatorio el hecho de que por una cuestión de esta naturaleza, pues no se quiera atender a la persona o no se le quiera brindar el servicio más que nada. Sí, ¿qué es eso? Asturias,
¿En qué lado de la cancha estás tú? Sí, creo que también estoy un poco más hacia el lado de Daniela. Digo, comprendo la postura de Miguel, ¿no? Entiendo que a lo mejor podría llegar a pensarse que podría haber un poco más de riesgo con una persona de discapacidad, pero creo que realmente, pues no, ¿no? Aun cuando se pueda llegar a confundir a lo mejor el término discapacidad con enfermedad, o que a lo mejor puede ser que en algunas cuestiones, ¿no? De movilidad y así, corra un poco más de riesgo alguien con discapacidad, creo que sí es discriminatorio negar por completo un servicio por este simple hecho, ¿no? Creo que debería de tratarse, pues por igual, ¿no? Como realmente es, somos iguales, ¿no? Sin importar discapacidad o no discapacidad. Y creo que la aseguradora debería de dejar de tomar en cuenta esta cuestión de la discapacidad y enfocarse únicamente en las cuestiones que realmente crean antecedentes que pueden afectar en la salud o en el riesgo que tiene esta aseguradora al momento de aceptar o no aceptar, pues asegurar, ¿no? A las personas. Miguel, 2 contra 1. Cuéntame. Pues bueno, o sea, más allá de esta situación, pues yo sigo sosteniendo que evidentemente algunas discapacidades, si no es que la mayoría, sí son antecedentes de un riesgo mayor para la aseguradora. Vamos a poner ejemplos muy sencillos. Una persona invidente que tiene que salir a la calle a realizar cierta actividad, obviamente que corre mayor riesgo que una persona en pleno uso de todos sus sentidos a sufrir algún accidente. Una persona que tiene una discapacidad motriz y no se puede mover libremente, obviamente que tiene deterioro más rápido en su salud que una persona que no lo tiene. Y pudiéramos pues poner en el número de ejemplos, pero también lo cierto es que la aseguradora no estaba diciendo en automático no voy a asegurar a ninguna persona con discapacidad, sino simplemente que se les diera esta facultad de decir a quién sí y a quién no, según la valoración que tenga que hacer la propia empresa. Ahora, también las aseguradoras pues, son bastante rudas al momento de hacer este tipo de valoraciones, ¿no? Entonces, como abrir completamente la ventana, pues podría dar pie precisamente a un ejercicio discriminatorio de manera muy recurrente. Decir, no, pues sufres de alguna discapacidad o más bien padeces alguna discapacidad, entonces, pues listo, te rechazo, ¿no? O sea, Daniela, ¿tú qué opinas? Pues creo que también aquí, bueno, me quiero regresar un poquito a lo que hace un rato comentaba Miguel, ¿no? Porque él comenta una situación muy importante. El fin de esta sociedad en este caso tiene como objetivo algo preponderantemente económico, ¿no? Entonces yo creo que si esta persona tiene la posibilidad también de pagar el seguro, o sea, me resulta como pues bueno, o sea, que sea accesible también a la persona, ¿no? Porque además yo creo que esta sociedad debería también ser incluyente y respetar también la diversidad. O sea, el hecho de que una persona sea ciega o no, como lo exponía también hace un momento, pues es eso, o sea, que se tiene que respetar la diversidad, o sea, que no todos somos iguales como en circunstancias, pero sí somos iguales en derechos, ¿no? Y que se tiene que respetar, o sea, al final del día creo que es eso. Y pues como lo mencionaba, para nada más para dejarlo así como más claro, que pues si se tiene el recurso, pues creo que es viable que que se los otorguen más bien. Pues muy bien, me parece que como entrada, como introducción, tenemos ahí varios temas interesantes, sobre todo la posición, desde un punto de vista, Miguel, muy práctica, muy en el sentido de entender cuál es la función de la empresa, el servicio que presta y el objetivo que persigue, que pues es un objetivo relacionado con utilidad. Y por el otro, efectivamente, el de una persona que ante una discapacidad sea prejuzgado, digamos, como una persona de entrada enferma o con algún problema, y que esto no únicamente le impida, digamos, la contratación de un seguro, sino también genere pues, una estigmatización alrededor, no solo de esa persona, sino también del resto de personas que tienen alguna discapacidad. Vamos rápidamente a un corte, no le cambien, ahorita regresamos, estamos en Justicia TV, Derecho a Disentir. Regresamos. ¿Qué tal? Estamos de vuelta en Derecho a Disentir. El día de hoy estamos platicando sobre discriminación, igualdad, en el caso de los seguros. Una persona que quiere contratar un seguro y el seguro se lo niega dado que ante su situación de discapacidad es considerado o más bien se le vincula con un tema de salud.
Hay dos posiciones básicamente hoy en el foro que hemos hablado desde el punto de vista, digamos, comercial, de utilidad de la empresa, y por el otro, precisamente, pues el derecho a la salud y el derecho, sobre todo, a no ser discriminado y ser tratado con igualdad. En la sentencia, Asturias, cuéntame un poquito de esto. La sentencia realiza, digamos, un análisis sobre la conceptualización de discriminación e igualdad. Cuéntame un poco de eso. ¿Qué es lo que nos dice la Corte al respecto? Bueno, básicamente habla sobre el tema de que todas las personas que estén en territorio nacional tienen que ser tratadas con igualdad, ¿no? Con base en las garantías individuales que están protegidas por la Constitución, y que esta cuestión de querer negar un seguro por el simple hecho de tener una discapacidad, sin siquiera estudiar la cuestión de salud de la persona, pues afecta directamente a esta cuestión, ¿no?, de los derechos humanos, y que, contrario a lo que comenta Inbursa en el amparo presentado, el que a ellos la ley para prevenir la discriminación a personas con capacidad les solicite que traten de manera igualitaria a una persona con discapacidad que a una persona sin discapacidad, les puede afectar el tema de la propia naturaleza del seguro, que eso no viola los derechos como tal que otorga la Constitución. De acuerdo. ¿Algo que quieras complementar, Daniela? Pues nada más que sí, o sea, como lo acaba de mencionar, ¿no? Según esto, atenta contra la naturaleza del contrato de seguro, ¿no? Ya que este contrato, pues, refiere que se realiza de forma consensual. O sea, sí, de forma... ¿cuál es la palabra? Pues de forma de querer, pues, por las dos partes, para resumirlo así. Y pues nada más, creo que en términos generales así es el análisis que se realizó. Ahora, Miguel, también lo que dice la Corte en esta sentencia, pues hace un análisis justamente de lo que acaban de comentar tus compañeras, que es un análisis del estudio del concepto de discriminación, la igualdad y sobre todo cómo la no discriminación tiene una perspectiva transversal completamente dentro de todas las políticas. Y justamente analiza lo que tú comentas, que es nos enfrentamos ante el sector privado, y si este concepto, digamos, de no discriminación, transversalidad, y sobre todo tratándose del aspecto de salud, sobre un derecho de salud, debe ser también un corte transversal en este caso. A lo cual la Corte dice que sí, o sea, que el tema de no discriminación, en este caso para una persona con discapacidad, es muy amplio y debe ser siempre de manera transversal hacia todas las personas. Entonces, en el caso, digamos, del seguro, que también le aplica, y más aún considerando que se trata, o más bien está involucrado, el derecho a la salud. ¿Te pareció, o sea, excesivo de parte de la Corte este razonamiento, este análisis que realizó? Bueno, primero dejando en claro que obviamente que no se trata de menoscabar, de poner barreras al acceso de los derechos de las personas de ninguna índole, pero sí haciendo énfasis que es en la propia actividad o la propia naturaleza de la actividad de la empresa. Para que quede un poco más claro, vamos a pensar una empresa de turismo que se dedique a dar tours en el Nevado de Toluca, a escalar todo el Nevado o alguna otra situación, y que le niegue el servicio a una persona que tenga una discapacidad motriz. ¿Por qué? Porque simplemente por sí mismo no puede subir hasta la cima del Nevado de Toluca o alguna otra montaña. O sea, bajo esta misma lógica, entonces el recurrente podría ir a la Corte, ampararse y obligar entonces que la empresa de turismo tenga que subirlo hasta allá. O sea, no es propiamente la naturaleza de la actividad. Ahora, traslapando esto al área del seguro, no es que el seguro le esté negando su derecho de acceso a la salud. La persona puede acudir a lugares públicos o a lugares privados, sino lo que simplemente está diciendo la aseguradora es: yo corro un mayor riesgo y no puedo asumir ese riesgo, porque además no es la naturaleza de la empresa. Si estuviéramos hablando de una asociación civil que fuera sin fines de lucro o de alguna otra índole, entonces estaría de acuerdo con este amparo, pero no en la forma que se está exponiendo. Obviamente que los derechos pues son irrenunciables, nadie los puede negar y demás situaciones, pero no es, bueno, desde mi parecer sí se excede la Corte en obligar a las aseguradoras que te den
el servicio sin permitirles hacer sus pruebas previas y determinar si le es o no le es rentable, por decirlo de alguna manera, como lo hace con la mayoría de las personas o con todas las demás personas. Pero ¿no te parece que en este caso sí cobra especial relevancia el hecho de que la cuestión verse sobre un tema de salud, vaya, no es una cuestión de entretenimiento como subir el Nevado de Toluca o alguna otra, sino más bien es el hecho de prestar un servicio de salud y el hecho de que tengas alguna discapacidad que de entrada se pueda llegar a clasificar como una enfermedad? Me parece que sí cambia un poquito el panorama. Entiendo perfectamente bien tu ejemplo, si no, efectivamente, mucha gente podría ampararse por, pues yo qué sé, efectivamente lo del Nevado de Toluca, no poder subir a un juego mecánico, pues yo qué sé. Pero en este caso se trata de un tema de derecho a la salud. ¿Te parece relevante, digamos, el hecho de incorporar? ¿O para ti, digamos, es simplemente un elemento más, pero la lógica que nos acabas de explicar sigue prevaleciendo? Bueno, es que realmente es muy complicado dar una respuesta tan tajante, pero sí se excede del acorde desde mi perspectiva, porque al final de cuentas las personas con alguna discapacidad tienen menos oportunidades de desarrollo que todas las demás. Es decir, una persona que con discapacidad X quiere estudiar en la mejor escuela privada, pero no la alcanza. Y entonces recurre a una de estas fondeadoras que te dan becas para que estudies en tu escuela, y por el simple hecho de estar en una posición de vulnerabilidad, obligar a la universidad que te dé acceso y no pagar la colegiatura, es algo similar a lo Híjole, que una está cosa es haciendo no con pagar esto la colegiatura y otra cosa es, pongamos ese ejemplo, tema de la educación, otro de los grandes derechos definitivamente, como lo es el derecho a la salud. Tú acudes a una escuela para tratar de inscribirte, pero la escuela efectivamente es privada, tiene una serie de reglas, etcétera. Pero por el hecho de, no sé, yo nací en Chiapas, por el hecho de haber nacido en Chiapas, pues yo no puedo ingresar a dicha escuela, ya que pueden únicamente el resto de las 31 entidades federativas. Evidentemente, eso no quiere decir que yo no pueda acudir a otra escuela privada y evidentemente, y con menos razón, que no pueda yo acudir a una escuela pública. Pero sí se me está poniendo una limitante de entrada. En ese caso me parece que yo sí tendré un legítimo derecho para ampararme, pues, y solicitar que ese requisito que me están imponiendo, que es completamente discriminatorio, sea anulado y no existe una barrera a la entrada para que yo pueda ingresar. Me parece que estamos hablando de esto, como de barreras a la entrada, pues que es justamente el tema con el caso de la aseguradora, que le están poniendo a las personas con discapacidad una barrera de entrada prácticamente insuperable. No, o sea, completamente de acuerdo contigo en el ejemplo que pones, pero regreso a lo mismo. Es como esperar que por el simple hecho, y lamentablemente así es, que una persona con discapacidad tiene menos oportunidades o posibilidades de desarrollo profesional, entonces tenga que entrar en automático a la mejor escuela privada para ponerlo en igualdad de condiciones que los no demás. es el tema, o sea, me parece que no es un tema de acción positiva, o sea, de que lo tengas que equilibrar, pero sí es un tema de acceso. Es decir, no le puedes negar el acceso, vaya. No es de que lo tengas que poner en la mejor escuela, sino más bien no le puedes negar el acceso de que puedes estar en la mejor escuela. No sé si me explico. Así es. Y en este mismo caso, la aseguradora no le está negando en ningún momento el acceso a la salud. O sea, tiene el sector salud público y sigue teniendo abierto el sector salud privado si es que puede Sí, pero es lo mismo que la escuela. O sea, Sí le está negando el acceso, digamos, pues ahora sí que a su escuela, si lo quieres ver en términos paralelos. O sea, si tú no puedes entrar a mi club porque pues, tienes una discapacidad, eso me parece discriminatorio. Evidentemente, pues ve y busca salud en otro lado. No te estoy diciendo que nadie más te va a atender en la vida, pues no tiene ni siquiera las facultades para hacerlo, vaya. Pero es lo mismo de la escuela. No es de que por tener alguna discapacidad, alguien, el Estado, tenga la obligación de ponerlo en la mejor posibilidad. No. Pero lo que sí tiene obligación es de garantizar un acceso a todos lados, no derivado de un acto discriminatorio por tener una discapacidad. Me parece que ese fraseo es importante. Asturias, no sé qué opinas tú. Cuéntanos. Sí, no, a ver, en primera creo que el ejemplo que puso el Nevado de Toluca, a ver, ¿no? Creo que en cuestión de atracciones turísticas, de juegos, ¿no? De montañas, etcétera, aun cuando podría en cierta parte confundirse y equipararse, ¿no? No lo dejaron pasar porque tiene una discapacidad, es discriminación. Creo que no, porque el que no te dejen pasar en una cuestión como una atracción turística, ¿no? A lo mejor una montaña rusa tiene fin de proteger algo más elevado, ¿no? Que es la vida. Entonces creo que aquí tiene gran diferencia, ¿no? Mientras que por el lado de la aseguradora, insisto, ¿no? Si bien la naturaleza de una aseguradora es aceptar, rechazar riesgos,
y con base en esto cobrar una prima. Creo que el tema aquí no es que ni siquiera estamos estudiando que les estén cobrando una prima más alta, ¿no? Porque por lo que se entiende de esta sentencia es que Inbursa como tal quiere dejar de darles acceso, ni siquiera quiere dejarlos entrar al estudio para ver qué prima les pone, ¿no? Que esto se me haría lo correcto, que entren como cualquier otra persona, que se les haga el estudio correspondiente, los antecedentes correspondientes y ya con base en eso generarles una prima de acuerdo al riesgo que tengan, ¿no? Pero creo que este es el tema, que no se les puede negar el acceso aun cuando sea una institución privada, aun cuando sea una institución pública. El tema no es, el tema aquí es que se les dé acceso. Entonces creo que al no dárseles acceso a que la aseguradora haga un estudio de sus riesgos, ahí está la discriminación. Al negar el acceso desde un inicio por el simple hecho de tener una discapacidad, ¿no? A lo mejor una persona con una discapacidad, no sé, que le falte un brazo, que no pueda caminar, tiene más salud que yo, ¿no? A lo mejor corre menos riesgo que yo. Entonces, creo que el tema es que se les brinde el acceso para que se realice el estudio que a cualquier otra persona sin discapacidad alguna se hace, ¿no? En los mismos términos. Sí, me parece que en este caso nos enfrentamos precisamente a un tema de acceso, vaya, o sea, la discusión del acceso que se le está negando por un acto discriminatorio. Opuesto, en otras palabras, Miguel, pues ahora sí que en terminología pues más de economía, pues se le está poniendo una barrera a la entrada, insisto, prácticamente insuperable a estas personas, ¿no? Daniela, no sé qué opinas tú en complemento a lo que han discutido hasta ahorita tus compañeros. Claro, pues yo la verdad es que había estado pensando también en eso del enfoque que ponía Miguel en sus ejemplos. O sea, que sí es muy distinto, ¿no? A la naturaleza de este caso en específico, que es la salud, que tiene como tema central la salud. Después refería también en un comentario que esta persona no va a tener las mismas oportunidades o habilidades, ¿no? Y yo refiero nuevamente que esta discapacidad es más que nada una barrera que impone el entorno social. No es como que pues sí, en tema de salud, ¿no? Como retomaba, y retomando también el comentario de Asturias, ¿no? Que decía, o sea, a lo mejor puede que a una persona le falte una mano, un dedo, un pie, lo que sea, sin embargo, a lo mejor goza de mejor salud que yo. Y también se me hace muy relevante este, esta opción que ella expone, ¿no? Al decir que a lo mejor que sí tomen en consideración tal vez la discapacidad de la persona, pero que se imponga a lo mejor una prima, ¿no? Creo que es una opción increíble, o sea, ya para que así, ¿cómo podría decirlo? Tanto la aseguradora como la persona tuvieran alguna certeza, ¿no? O sea, la persona en recibir aquellos beneficios que le otorga el seguro y el seguro, pues obtener el recurso que es como que su fin principal, ¿no? Nada más me gustaría agregar eso. Muchas gracias, Daniela. Pues varias cosas que discutir. Ahorita que regresemos al corte, me gustaría escucharte, Miguel, sobre los contraargumentos que tengas que ofrecer de acuerdo a lo que nos han comentado tus compañeras y la reflexión de la mesa. La verdad es que está buena la discusión, hay ahí argumentos interesantes también del otro lado, en términos de cómo considerarla y el tratamiento que se tiene que dar, sobre todo a la actividad que están dando, o que están prestando más bien. No le cambien, estamos en Justicia TV, ahora regresamos. ¿Qué tal? Estamos de vuelta en Derecho a Disentir. El tema de hoy, discriminación, igualdad. En el caso de los seguros, una persona con discapacidad se ve imposibilitada a contratar un seguro derivada de su discapacidad, dado que es visto por el seguro como algo que pueda atentar en términos de salud. Hemos discutido ampliamente este caso sobre la libertad que tiene la aseguradora versus el derecho, 1, a no discriminación y 2, su derecho también sobre la salud. Miguel, justamente nos quedamos contigo, te escucho. Bueno, mencionabas que podía exponer los contraargumentos que tuviera en lo que han referido a mis compañeras, y realmente no hay contraargumentos, es un acompañamiento a lo que ellas han expuesto, a lo que ellas han señalado, y me parece que es precisamente eso lo que buscaba la empresa al ampararse. O sea, no es en automático decir, tienes una discriminación, entonces no te aseguro a todos por completo, sino que le diera la oportunidad a la empresa de hacer sus evaluaciones, poner entonces la cuota o la prima por asegurarte, y también en determinados momentos sí decir, en casos muy específicos, a quién no.
Y lo que hace la corte con esta resolución es obligar a esta aseguradora y a todas las demás aseguradoras que, sin importar el nivel de riesgo que tengas por asegurarte, estén obligados a darte el servicio. Cuando creo yo que no debiera ser así. Obviamente estoy de acuerdo con ellas en que debieran entrar en un proceso de evaluación, y si tienen un mayor riesgo, pues bueno, entonces ponerles cuotas o precios más altos. Pero también estoy de acuerdo, y yo sigo sosteniendo, que la empresa debe de tener el derecho de decidir a quién le brinda y a quién no le brinda el servicio, y eso de ninguna manera va en decremento del derecho humano a la salud. Y sigo insistiendo, o sea, está el sector salud público y sigue estando el sector salud privado, del cual la persona beneficiaria o quien busca beneficiarse de un seguro puede recurrir o acceder de otras formas. De acuerdo. Asturias, ¿qué te parece? Pues, ¿Van encontrando el punto medio? Sí, creo que sí. O sea, simplemente creo que, por decir, el tema de que en qué momento, en que la aseguradora puede decidir a quién le brinda el servicio y a quién no, creo que hay que hacer precisión en qué punto, ¿no? Porque el servicio de una aseguradora como tal inicia desde el momento en que se acerca una persona y le expone el riesgo. La aseguradora acepta conocer el riesgo, todavía no asegurar, ¿no? Sino que conocer el riesgo, realizar el estudio correspondiente y ya posteriormente aceptar, dar la prima, dar el monto de la prima, o en caso de que eso sea una cuestión muy riesgosa, pues negarlo, ¿no? Pero creo que ese es el tema aquí, que a una persona con discapacidad se le tiene que brindar todo ese servicio, no que por el simple hecho de tener una discapacidad de cualquier tipo se diga no porque tienes más riesgo, sin siquiera darle la posibilidad de entrar a este estudio. Entonces sí, creo que nada más es cuestión de precisar que el servicio sí inicia desde que se conoce el riesgo. Y acá lo que se entiende es que la aseguradora dice que por el simple hecho de tener capacidad, pues no va a brindar ningún tipo de servicio, cuestión que creo que sí está un poco, bueno, no, bastante en contra de derechos humanos. Miguel, ¿esa no fue tu lectura de la sentencia? No, más de la sentencia, pues el recurso interpuesto no es que la aseguradora buscara cerrar la puerta en automático a todas las personas con discapacidad, sino de que les dieran la oportunidad de hacer precisamente esa valoración, y en casos negativos según sus estándares, entonces decir sí o no. O sea, me parece que la aseguradora en ningún momento busca cerrar la puerta en automático a todos, porque efectivamente, o sea, puede haber discapacidades de cierta índole que no limiten tu salud en ningún sentido. Daniela, ¿qué opinas? Bien. Es que creo que aquí de pronto llega una confusión. Igual, lo que yo tenía entendido es que también se supone que en este caso Seguros Sin Bursa argumenta que esto va en contra de algunas leyes, ¿no? O sea, como tal, en contra de lo establecido dentro de esas leyes. Entonces decía que, pues, que era contrario a los principios constitucionales incluso. Entonces creo que yo tengo más como que ese enfoque a que se estaba alegando que esta ley iba como en contra de esos principios establecidos, a lo que también estoy totalmente en desacuerdo, porque se supone que las leyes, debido a su jerarquía, pues deben apegarse al texto constitucional, ¿no? Y más en cuestión de derechos humanos. Entonces, creo que ahí tengo un poquito de confusión, porque, pues sí, como tal, también la empresa alegó cuestiones ya establecidas en leyes y, pues sí, que atentaban, según ellos, en contra de las disposiciones que ellos tenían. Sí, en este caso efectivamente, o sea, y ese es el análisis que hace la Corte al final en términos de los derechos humanos, el derecho humano de entrada a no discriminación y el derecho sobre el que versa el servicio, que es el derecho de salud, donde realmente pues, no se puede hacer una apelación mayor a esa, ¿no? En términos simplemente aclarando el punto. Ahora, ya nos quedan pocos minutos, pues me gustaría escuchar sus conclusiones. Si quieres empiezo contigo, Asturias. Últimas reflexiones que tengas y cuál es tu conclusión, qué es lo importante que se debería llevar la gente que nos está viendo en este momento del caso. Sí, bueno, creo que sí, como conclusión yo diría que aun cuando el seguro es una institución que se encarga de esto, ¿no? De ver qué riesgos hay, de ver
qué prima le da a cada persona dependiendo del riesgo del siniestro, del posible siniestro. También lo es que aun cuando tienen que trabajar evidentemente bajo esa premisa, porque si no se perdería totalmente la naturaleza de la figura del seguro, tienen que dar un acceso pues realmente, no discriminatorio a cualquier persona que se acerque a solicitar ese servicio y realmente no prejuzgar y realizar los estudios correspondientes para dar una prima adecuada, ¿no? Ujú. A lo que me refiero, si yo llego, pido que me coticen la prima y a lo mejor yo tengo un antecedente familiar de muchísimas personas con cáncer, de diabetes, de hipertensión, etcétera, pues que me den una prima alta, ¿no? Si llego perfectamente sana, pues una prima más baja. Y lo mismo con una persona, no sé, que esté impedida para caminar. Si tiene un historial de salud pésimo, pues que le den una prima alta. Si tiene un historial de salud perfecto, que el tema de no poder caminar, de no poder transportarse a pie, no sea una cuestión que afecte directamente al monto de la prima, porque no es algo que pueda afectar a cuestión de riesgo, ¿no? Que tiene el asegurador. De acuerdo, muchísimas gracias, Asturias. Daniela, me voy contigo. ¿Cuáles son tus conclusiones? Y dejamos a Miguel que nos dé su última reflexión después. Claro, gracias. Pues mis conclusiones serían, pues retomando el tema de las garantías individuales y de los derechos humanos, pues que sean respetados, ¿no? En todo momento. Aquí en el caso específico, pues exponen y se realzan estos principios de igualdad y no discriminación. Creo que sí es un tema importante también evaluar desde este punto de vista que pues una persona no tiene limitaciones de salud como tal al tener una discapacidad, ¿no? Y vuelvo a retomar esto, que si no es una barrera impuesta más bien por la sociedad y que pues sí deberían considerarse a lo mejor circunstancias o características de la persona, pero no se les debe limitar este acceso que mencionábamos anteriormente, ¿no? O sea, que no debe ser limitativo el acceso por una condición de esta naturaleza. Y eso sería todo. Gracias. Muchas gracias a ti, Daniela. Definitivamente, yo creo que eso hay coincidencia absolutamente por parte de todas, de Miguel, mía, tal, que en sí, pues, el hecho de tener una discapacidad no debe ser una limitante en términos de salud o considerado, pues, como algo malo, pues, porque efectivamente ahí sí tenemos un efecto de discriminación. Miguel, por último, te cedo la palabra, el foro es tuyo. Pues muchas gracias. Bueno, de entrada la verdad es que es una tarea muy complicada quienes integran la Suprema Corte. Nosotros ahorita debatiendo muy someramente nos encontramos con puntos delicados, complicados, que se confrontan entre sí. Entonces valorar el trabajo que hacen los ministros y pues bueno, yo mantengo mi postura, quizá no sea tanto jurídica, pero con esta resolución la Suprema Corte le quita la facultad a la empresa de hacer precisamente esta evaluación de a quién sí, a quién no, con quién corre más riesgo y con quién corre menos riesgo. Aunque, pues evidentemente, esto es en beneficio de mantener los derechos humanos de todas las personas. Sin duda, yo creo que eso sí no está discusión y ha habido un acuerdo básicamente en términos de que los derechos humanos deben respetarse sí o sí, su fortalecimiento siempre debe impulsarse y su reconocimiento siempre debe ser algo que el Estado, pues ahora sí que se ponga las pilas y siempre que se enfrenta a una situación en donde un derecho humano probablemente está en riesgo, hay un reconocimiento de que antes que cualquier otra cosa son los derechos humanos. Me parece que ha estado muy interesante la discusión. Yo creo que también en casa las personas que nos ven han de tener algunas dudas con respecto a los alcances de la resolución de la Suprema Corte de Justicia. No dudo que haya gente que quizás esté a favor de lo que comenta Miguel. Me parece que la Corte resuelve en función, digamos, de su gran mandato que tiene, que antes que nada es velar por los derechos humanos y en este caso se enfrenta un caso de posible discriminación, de no igualdad claramente y sobre un recurso, sobre un servicio más bien básico que es el derecho a la salud y en esa lógica básicamente pues termina con un resultado que dice que es inconstitucional básicamente la restricción que se estaba tratando de imponer.
pues ahora sí que también la última palabra y las discusiones de derecho a disentir son para que ustedes también en casa hagan esta misma reflexión, que se pregunten, que discutan entre ustedes y lleguemos a puntos diversos, pero siempre con argumentos e insisto, siempre teniendo en cuenta que los derechos humanos es lo máximo que debe existir dentro del reconocimiento del Estado mexicano y evidentemente también dentro del trato que tenemos que tener de persona a persona y como bien decía alguna de las compañeras, ya sea de personas morales o de personas físicas. Les agradezco, muchísimas gracias por su participación. Asturias, Miguel, Daniela, gran participación. Muchas gracias por acompañarnos. Esperemos que la próxima que lo hagan sea acá en el foro y retomemos un poco más de normalidad. Será un gusto recibirlos acá. Justicia TV, como saben, es su casa. Así que hasta la próxima y los esperamos. Como saben, de lunes a jueves a las 9 de la noche por Justicia TV con mis compañeros Alejandro Telles y Jimena Jiménez. Mi nombre es Amadeo Díaz Moguel. Me despido. Muchísimas gracias y hasta la próxima.